Senador y representante, ¿cómo están ambos? Muy bien, buenas tardes a ustedes. Ángel, a quien hacía tiempo que no compartía micrófono. A Damaris, que es mi amiga de la infancia, y al representante, a quien no tenía el gusto de compartir con él. Espérate, vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de la infancia de ustedes dos. Era mejor. Saludos, representante. Un placer estar compartiendo con ustedes y con todo el público de Radio Isla y todo Puerto Rico. Un placer estar compartiendo micrófono aquí con el senador Ángel Rosa, a quien estimo y sé que ha hecho una gran labor en relación a los proyectos que ha radicado en el Senado. La mirilla, el IBU. ¿Hay ambiente para cambiar el sistema de recaudación y regresar al arbitrio y buscar alguna otra alternativa? Bueno, mira, si algo bueno tienen las degradaciones, que supongo que ya saben que Fitch finalmente se unió, porque si no los clientes iban a reclamar. Recuerden que eso es un negocio, ¿no? Y hay que hacer lo que el mercado diga que hay que hacer. Y es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Yo lo había advertido desde el primer momento, además cuando ocurrió la primera degradación. Bueno, pero no me caen chinches porque nada mejor que el récord de la verdad, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero para poder compartir con el representante mis impresiones sobre esto es que si algo bueno ha traído la degradación es que nos obliga a mirarnos en el espejo sin muchos tapujos y sin adornos y no viendo lo que no es, porque estamos frente al precipicio fiscal y económico y un paso en falso puede ser el paso final. Así que yo creo que por eso yo vine a este programa que Damaris me invitó ayer. Ella un poco me preguntó dónde yo estoy en esto. Yo no tengo mi mente hecha todavía sobre qué es lo que hay que hacer, aunque entiendo que el IBU es un elemento o es un instrumento muy regresivo en términos de cómo es que opera como impuesto, lo que le hace a algunos negocios pequeños, cómo unos negocios cargan parte de lo pesada de esa carga y otros, como ustedes aquí han descrito, simplemente lo evaden y al diablo último que pague la trampa, ¿no? Y entonces pues nos obliga a eso, a mirar la eficiencia de ese impuesto, también lo cercano que estamos de haberlo cambiado, y eso tampoco es una buena idea. Uno estar dándole para atrás y para adelante al sistema contributivo no es necesariamente lo que mejor forma una política fiscal. Pero hay alternativas. Está lo del 6.6 que plantea el compañero Dalmau, pero está también el impuesto al valor añadido, que es una variante del impuesto al consumo, quizás más eficiente en términos de cómo se fiscaliza. Y está lo que llevamos 7 años hablando, que Hacienda sea más eficiente cobrando el IVU y las remesas del IVU, y eso lo vienen hablando todos los secretarios, todas las administraciones, pero no pasa. Lo que me hace sospechar que o hay muchos intereses creados o en realidad es un impuesto muy ineficiente. Yo tengo que preguntarle al representante Soto si eso es el problema, si no es el IVU y es el trabajo del Departamento de Hacienda, pero tengo que hacer una mención jocosa. El amigo poeta y profesor Elidio La Torre acaba de publicar en Twitter, Elidio, el esposo de Ana. ¿Viste, Elidio? No eres tú, eres el esposo de Ana. Quiero que Damaris Suárez revele ese lugar donde los hot dogs salen con IVU a 1.7. Eso hace ya más de 5 años atrás. Elidio, se nota que yo no como ya hot dogs, que evidentemente soy casi vegetariana. Entiéndeme, no me choteé. Hace tiempo que no come hot dog en un carrito. No, en Mayagüez, por ahí. ¿Tú sabes quién tenía un de esos hot dogs en el aeropuerto? Marjorie Ramírez. Sí, Marjorie tenía una compañía allí, tenía una persona y todo allí, tenía como una franquicita allí. Adiós. Sí. Yo creo Representante, ¿el problema es el IVU o es el Departamento de Hacienda que no hace su trabajo? Primero, yo quisiera establecer que nadie en Puerto Rico puede estar contento o sentirse de alguna manera complacido con la situación en que está viviendo Puerto Rico y la degradación de los bonos. Ningún partido político, ningún político en Puerto Rico, ningún servidor público, ningún padre, madre de familia puede sentirse contento de la situación que estamos. Y obviamente aquí hay muchos factores que se tienen que unir y tenemos que ser sinceros en el proceso. Y tanto el senador Ángel Rosa, desde el año pasado, había estado haciendo énfasis en que se tenían que tomar unas políticas públicas positivas que no llevaran a la degradación. Y de igual forma, en el caso de mi partido, este servidor había estado haciendo señalamientos durante todo el año, desde muy temprano del año, sobre la importancia de bajar el gasto público, sobre la importancia de reactivar la economía de Puerto Rico y de que evitáramos la posibilidad de una degradación. Incluso tan reciente como diciembre,
le propuse, una vez Moody's puso en observación los bonos del crédito de Puerto Rico, le propuse al señor gobernador que se creara un comité multisectorial que atendiera lo que eran los señalamientos de Moody's, de forma tal que, sacando las banderas políticas a un lado, pudiéramos poner las propuestas sobre la mesa y trabajar sobre ellas en una unidad de propósito como pueblo. Lamentablemente esos reclamos cayeron en oídos sordos. Pero el gobernador dice que hizo lo que le pidieron la casa acreditadora. La pregunta era si eso se podía detener. Si tú miras el tracto de lo que han sido las degradaciones que ha ido poco a poco haciendo Moody's desde octubre para acá, primero bajaron los bonos de Cofina, primero los bonos, los GOs, y después continuaron bajando otras clasificaciones. Si tú miras ese tracto, ellos cuando emitían esas degradaciones daban unas recomendaciones a seguir, y si tú te fijas, no se cumplieron. Se vino a cumplir muy tarde. El retiro se atendió, pero muy tarde. El IBU, que uno de los puntos que planteaba Moody's reiteradamente era aumentar la captación del IBU y que se aumentara la cantidad que se estaba recibiendo, eso no se logró. El IBU es un punto medular aquí. La realidad es que el sistema contributivo de Puerto Rico cambió, se cambió el 6.6 por el IBU, y Hacienda, la manera de implementarlo fue desastrosa en aquel momento, no se hizo de la mejor manera. Segundo, no tiene los mecanismos, las herramientas para fiscalizar la captación, y yo creo que todos los sectores económicos, tanto el senador como este servidor, también hemos mencionado un 50-56% de captación es sumamente bajo, y los esfuerzos debieron haber estado dirigidos a hacer más eficiente el Departamento de Hacienda para la captación. Eso no era fácilmente previsible, el hecho de que se necesitaba un arsenal de trabajadores del Departamento de Hacienda para fiscalizar monte a monte, es que paso a paso, beso a beso, pero te voy a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, retomamos por ahí, hay llamadas del público también, el asunto de la captación y lo que puede entrar o no en fiscalización el gobierno en un país. Digo, después de todo, en cada lado por ahí hay un chinchorro que pueden cobrar. Regresamos aquí en el estudio, el senador Ángel Rosa del Partido Popular, el representante Antonio Tony Soto del PNP, y ustedes ya mismito a través de las líneas telefónicas en el fuetazo. Hablamos del IBU. 20 minutos, estamos de regreso aquí en Radio Isla 1320. Esto es el fuetazo. Yo soy Ángel Rodríguez y estoy con Damaris Suárez. Ahí está. Y en el estudio Ángel Rosa del Partido Popular y Antonio Tony Soto del PNP. Hablamos sobre el IBU, las medidas fiscales a la luz del problema con la degradación y lo que tiene que hacer el gobierno. Yo Rosa, quiero decir, perdónenme, varias cosas. Está como Inés, si no lo dice revienta. Bueno, yo creo que es un ambiente un poco más relax. que son importantes que se digan. Es decir, yo creo que la degradación era inminente, como he dicho y dije por mucho tiempo, y creo también que no es una cuestión de lo que pasó este año en Puerto Rico. Algunas cosas yo creo que se hicieron bien, otras cosas se pudieron hacer más rápido, pero hombre, la última degradación ocurrió en diciembre de 2012, justo antes del cambio de gobierno. Y luego de eso ya ni se hable, ¿no?, de las políticas que se pusieron en vigor, que metieron la economía más profundamente en una recesión, como la Ley 7, por ejemplo. Es decir, el problema de la degradación son 40 años de decisiones desatinadas de gobiernos de los dos partidos, y por eso yo creo que es importante que esto lo tratemos más allá de esas líneas político-partidistas. Yo creo que era imposible evitar esa degradación desde el primer día. Por eso fue que sí, desde el principio, en mi gestión y en el debate público, me enfocaba, a veces con oídos sordos, tengo que decirlo, ¿verdad?, de la propia administración, en que el asunto era desarrollo económico, que había que empezar a olvidarse tanto de la receta de Moody's y de Standard & Poor's y de Fitch. Reactivar la economía. Porque si tú no reactivas la economía, no hay manera de cuadrar la caja, no importa si tú tienes el IBU, el IVA, el 6.6, no importa si tú tienes el mejor sistema de captación electrónica que pueda haber, no hay dinero en la economía corriendo en Puerto Rico hace más de 6 años. Y ese es el problema fundamental que las casas acreditadoras han estado repitiendo una y otra vez. Cuando tú lees lo que dice el informe de degradación de Standard & Poor's, que es el primero, y luego el de Moody's, que es el peor de los tres, y lees lo que esas mismas casas acreditadoras le escribían al gobernador Luis Fortuño, parece que han hecho una fotocopia del examen.
del examen, mira yo, del informe. Y ese para mí es el problema fundamental, que ahora nosotros tenemos ya enfrentados a la degradación, que escoger entre uno de dos caminos. O tú sigues la receta de las casas acreditadoras, que son insaciables, cada vez que tú le lleves algo allí te van a pedir algo más. O tú escoges que hay cosas que no podemos resolver fiscalmente en el momento, que ya recibimos el peor golpe que se podía recibir, y entonces ahora el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones sobre el desarrollo económico. Eso es incentivando la inversión, eso es incentivando la atracción a Puerto Rico de capital que se nos va innecesariamente, porque tenemos en este momento la capacidad de retenerlo, no hace falta ningún cambio excepto legislar sobre nuestra propia estructura. O tú sigues exprimiendo el bolsillo, que ya no tiene mucho más. Y yo coincido en que tenemos que reactivar la economía, es uno de los puntos en los que se ha fallado. Aquí el gobierno se ha convertido, yo le mencionaba en la carta que le envié al gobernador, que el gobierno no se puede convertir en, y no lo digo por el gobierno de Alejandro García Padilla, de Luis Fortuño, de Pedro Rosselló, de Sila, el gobierno, estamos hablando del gobierno, no se puede convertir en una TH que lo que hace en este caso sería retirarle el dinero del bolsillo a la gente. ¿Por qué? Porque necesita unos recaudos para mantener unos gastos operacionales. Esto no puede ser una caja registradora donde nosotros busquemos de dónde más podemos generar dinero. A mí lo que me preocupa de la propuesta del vicepresidente del Senado es que no está atada a unos mecanismos de activar la economía. Y podemos regresar al 6.6, por ejemplo, pero estaremos cobrando en la entrada el dinero. Pero ¿cómo devolvemos la actividad económica? ¿Cómo incentivamos la actividad económica? ¿Cómo dejamos el dinero en el bolsillo de la gente? O sea, esa segunda parte falta.